En esta unidad vamos a trabajar desde un enfoque multidisciplinar para tratar de discutir si el trabajo y el desarrollo con proyectos de Scratch puede tener cabida o encaje dentro de la disciplina o la metodología ABP, es decir, el aprendizaje basado en proyectos. Para ello, haremos una breve introducción al concepto de ABP y estudiaremos si el desarrollo de proyectos con Scratch podría ser una buena herramienta para producir los productos de la metodología ABP. A continuación, analizaremos algunos proyectos de Scratch que podrían haber sido utilizados para desarrollar productos de una actividad ABP, estudiando cuáles son las competencias que se habrían desarrollado durante la creación de ese proyecto. Y finalmente terminaremos la unidad recomendando algunos recursos que podrían utilizarse en el aula para fomentar el conocimiento y la cultura libre desde nuestras aulas. El aprendizaje basado en proyectos es una disciplina, una metodología de aprendizaje activo en la que los alumnos toman un papel protagonista. Normalmente se parte de una pregunta o de un problema o un reto que plantea el docente y que conlleva una búsqueda, una localización de información en diferentes medios o fuentes de información y un procesamiento de esa información. ¿Para qué? Pues para conseguir la respuesta a esa pregunta, a ese problema o reto con el que hemos iniciado la actividad. A continuación, se elaboraría un producto final para mostrar lo que se ha aprendido durante la actividad. Se evaluaría el proceso de búsqueda de información y evaluación y elaboración del producto y finalmente se daría difusión al producto y se compartiría probablemente con alumnos de otros centros a través de Internet, etc. El trabajo con Scratch, por tanto, podría encajar a priori perfectamente en la fase tanto de elaboración del producto final como en la fase de difusión para compartirlo con la comunidad y, de hecho, si vemos cuál es el proceso iterativo e incremental que se promueve desde la comunidad de Scratch, en la que imaginamos una resolución a un posible problema, lo creamos, jugamos con ello, lo compartimos con la comunidad, reflexionamos sobre el feedback y eso nos lleva a volver a imaginar nuevas soluciones, mejoras, etc., vemos que en realidad tienen una filosofía muy similar y que por tanto podrían ir de la mano. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de proyectos desarrollados con Scratch que, como decíamos, podrían haber sido desarrollados en el marco de una actividad ABP. Por ejemplo, vemos una imagen de un proyecto que se llama El ciclo del agua interactivo y animamos a que pinchéis en el enlace y lo visualicéis, que podría haber surgido a raíz de una pregunta en el aula, como por ejemplo, ¿cómo se forma el agua de la lluvia? Bien, una vez que visualicéis el proyecto, veréis que para poder crearlo se han tenido que trabajar muchas competencias, no solo la competencia digital. Como decíamos, no solo la competencia matemática para posicionar los objetos, tal y como hemos visto en unidades anteriores, sino también otras competencias como la artística, ya que se trabaja el diseño de los personajes, de los fondos y de las animaciones, la competencia lingüística para escribir los textos y grabarlos, la competencia de aprender a aprender, ya que se ha tenido que hacer un proceso de búsqueda de información para conseguir la respuesta, etc. En fin, muchas competencias desde un enfoque multidisciplinar. Aquí vemos otro proyecto. De nuevo, animamos a que pinchéis en el enlace para poder jugar una partida, que es un videojuego de un cerdo volando, que podría, igualmente, haber sido fruto de una actividad de aprendizaje basada en proyectos que podría haber surgido tras una pregunta en clase, como por ejemplo, ¿qué significa la expresión when pigs fly? Cuando los cerdos vuelen. Nuevamente, además de la competencia digital y de la competencia matemática, en el proceso de desarrollar este videojuego se trabajan gran cantidad de competencias, lingüística, social y cívica, ya que si os fijáis en el proyecto, el usuario recibió varios comentarios de otros usuarios de la comunidad de Scratch con algunas ideas, y esto le llevó a no solamente aceptarlas y agradecerlas, sino también ir un paso más allá e implementar esas sugerencias y mejoras que le planteaba. Decimos que también se puede trabajar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, porque podrían utilizarse este proyecto para proponer a nuestro alumnado, por ejemplo, hacer una nueva versión de este videojuego para adaptarlo a otro refrán que ellos conozcan o que investiguen y entiendan. En este otro proyecto, que se llama World Music Project, el usuario debe ir volando por el mundo y puede ir escuchando canciones grabadas por niños de diferentes partes del mundo. Canciones populares, canciones regionales, canciones de moda de diferentes zonas y que de nuevo podría haber surgido su desarrollo a raíz de una pregunta, como la que vemos en pantalla. Por ejemplo, ¿se escucha y se toca la misma música en todo el mundo? Bien,
Este es un proyecto de otras dimensiones diferentes, ya que ha sido desarrollado por la aportación de un buen número de miembros del proyecto World Museum, que es una red mundial de personas que están interesadas en colaborar a través de barreras culturales y generacionales para crear obras significativas, tal como ellos mismos la definen en su web. Este proyecto es un gran ejemplo del tipo de tareas que se pueden llevar a cabo de manera colaborativa, de forma que podamos mostrar al alumnado lo que se puede llegar a conseguir trabajando en equipo y colaborando para un fin común. Desarrollando proyectos que salen incluso de los límites del aula, del centro y de su propio país. Y se podría utilizar como base para trabajar una gran cantidad de conceptos en el aula, como los mapas, la navegación en los mapas, geografía, la diversidad cultural, la diversidad climática, partiendo por ejemplo de ver las fotografías y ver cómo van vestidos los niños. En fin, se podría acompañar con una gran cantidad de actividades el desarrollo de este proyecto. Aquí vemos a continuación otro proyecto, muy sencillo pero muy divertido, que podría haber surgido, por ejemplo, cuando un alumno nos pregunta en clase: oye, ¿y de dónde viene la frase Houston, tenemos un problema? Bueno, pues se podría ir siguiendo todas las fases de una actividad ABP con documentación y procesamiento de esa información y generación de un proyecto que podría ser este producto que da respuesta a esta pregunta. Y a continuación, ya para finalizar con esta ronda de ejemplos, vemos un proyecto que podría haber surgido en clase cuando el profesor estaba poniendo un ejemplo. Tenemos un engranaje con dos ruedas dentadas. Si una rueda gira hacia un lado, ¿hacia qué lado girará la otra rueda? Bueno, pues se podría crear un simulador, como el que vemos en pantalla, para que los niños y las niñas puedan interaccionar, jugar, practicar y asimilar el funcionamiento de las ruedas dentadas de engranajes. Para concluir este vídeo, os mostramos un sitio web que podéis usar para localizar y poder usar y mezclar contenido Creative Commons. Se trata de contenido que se distribuye, por tanto, con una licencia libre y que nos va a permitir utilizarlo en todos nuestros trabajos. En nuestra opinión, es bueno ir acostumbrándose y acostumbrar también al alumnado a utilizar recursos libres cuando busquemos imágenes o audios o vídeos para incorporar a nuestros proyectos de Scratch.